Hola, buenas. Mi nombre es Verónica Turizo, psicóloga egresada de la Universidad CES y una de las impulsoras de Duelo Contigo. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre los tipos de pérdidas y los tipos de duelos que existen. Como hemos dicho, el duelo es un proceso que comprende una reacción psicológica esperable y adaptativa ante una pérdida de cualquier tipo. Sin embargo, comúnmente, cuando hablamos de duelo, lo asociamos inmediatamente con muerte, pero en realidad se podría decir que el único requisito para que un duelo comience es que se sufra una pérdida de alguien o de algo significativo y que implique cambios que impactan nuestras vidas. De esta manera, entonces existen varios tipos de pérdidas. Vamos a verlas. Las pérdidas relacionales ocurren cuando la pérdida implica personas o mascotas con las que tenemos un vínculo establecido. Se dan con los fallecimientos, los divorcios o las separaciones, entre otros. Las pérdidas materiales, por su parte, ¿cierto?, es cuando se pierden objetos o posesiones valiosas para nosotros. Por ejemplo, una casa, un negocio, una oportunidad de estudio o una reliquia familiar. Las pérdidas evolutivas y el desarrollo se dan cuando vamos cruzando las diferentes etapas de la vida, la adolescencia, la juventud, la adultez tardía, o con los cambios que impliquen un cambio en la vida, como por ejemplo la graduación, irse a vivir solo, tener hijos, casarse, jubilarse, ¿cierto? A estas pérdidas le corresponden lo que nosotros conocemos como duelos simbólicos. Las pérdidas de capacidades ocurren con la pérdida de una habilidad física o mental. Por ejemplo, la amputación de un miembro, la pérdida de movilidad, o cuando, por ejemplo, se da el diagnóstico de una demencia en sus fases iniciales, en que la persona tiene las facultades mentales para comprender lo que le está pasando y para también, suponer lo que le puede suceder. Entonces, miren, las pérdidas no siempre van a necesitar un proceso de duelo. Eso va a depender de la persona y del nivel de impacto y significado que tenga dicha pérdida. Asimismo, digamos que se pueden dar duelos que van a incluir varias pérdidas diferentes, ¿sí? Y además de los diferentes tipos de pérdidas que ya hemos visto, ¿sí?, existen diversos tipos de duelos que pueden aplicarse, o ese proceso se aplica a todos estos tipos de pérdidas de los que ya hablamos. Entonces, el duelo normal es aquel que se da, como indica su nombre, en condiciones normales. Digamos que la persona comienza sufriendo un shock en el momento en que se da cuenta de la pérdida, en que la hace realidad, y puede existir una negación, una profunda tristeza, que se va a combinar con otras emociones, que luego pasará por la ira, aparecerán sentimientos depresivos, entre otros, y posteriormente, poco a poco, al ir elaborando a su tiempo, es probable que comience a sentirse cada vez mejor y que sea capaz, nuevamente en algún momento, de mirar hacia el futuro. El duelo anticipado se presenta cuando sabemos con anticipación que vamos a sufrir una pérdida. Es muy común cuando se recibe el diagnóstico, por ejemplo, de una enfermedad terminal y que se logre identificar cuándo la vida prontamente va a terminar. Pero también puede ocurrir que nos anticipemos, por ejemplo, a la pérdida de un negocio o trabajo, como lo podemos estar vivenciando ahora con todo lo que nos está sucediendo. Estas, que presentan manifestaciones emocionales, cognitivas y conductuales similares a las del duelo normal, pero usualmente se siente como algo de alivio y de calma cuando la pérdida finalmente ocurre. El duelo patológico, por su lado, complicado o crónico, ya es considerado como una alteración en la salud mental, ¿cierto? Ocurre cuando la persona, después de 2 años de proceso de duelo, no ha logrado resolver, ¿sí?, y por tanto, que esas emociones siguen muy intensas, no remiten, tienen serias implicaciones dentro de la vida cotidiana de la persona, y esto requiere intervención y valoración profesional. El duelo ausente
ocurre cuando la persona, digamos, se queda en la fase de negación como mecanismo de defensa, que en principio es funcional, pero que de mantenerse nos hace negar la pérdida, ¿sí? Y hacemos o tomamos distancia como si no hubiera pasado. Y estos duelos, digamos, normalmente suelen derivar en lo que conocemos como duelos patológicos. El duelo retardado es un duelo similar al ausente, pero ya no es un mecanismo de defensa el que está interfiriendo, sino que no pueden elaborarse en el momento que ocurre la pérdida, ¿sí? Son muy comunes en los casos donde la persona que sufre la pérdida tiene que hacerse cargo de muchas cosas y es como si no le quedara tiempo para el proceso de duelo. Esto es muy frecuente en las personas víctimas del desplazamiento forzado, quienes viven en condiciones de vulnerabilidad y deben ocuparse del cuidado principalmente de la familia, pues no tienen tiempo para llorar la pérdida, y estos son casos pues, desafortunadamente bastante comunes en nuestro país. También es común en las poblaciones migrantes vulnerables que deben ocuparse de sobrevivir antes de reflexionar en lo que perdieron pues, al salir del lugar de origen. O por ejemplo en la situación que estamos viviendo hoy, que no podemos despedir en ocasiones a ese ser querido o que lo estamos haciendo con un montón de restricciones. El duelo inhibido es parecido a ese ausente, pero ya ocurre porque la persona tiene una dificultad en esa expresión emocional que es clave para cualquier duelo, porque cuando ponemos una distancia con esa pérdida, digamos que sobreviene que no podemos seguir elaborándolo, y ahí es cuando es probable que aparezcan quejas, por ejemplo, de tipo somático. El duelo desautorizado ocurre cuando el entorno de la persona no acepta o no valida esa pérdida. Y esto es común cuando la familia, al paso del tiempo, invalida el dolor y el sufrimiento de uno de sus miembros por considerar que ya debería estar superado o que no le gustaría verlo sufrir más. También sucede con las pérdidas que no se comprenden, como ocurre por ejemplo con los duelos por mascotas o los duelos por una pérdida perinatal. Hoy por ejemplo también los estamos viendo con pérdidas económicas y laborales y que se consideran poco graves, pero que realmente para quien las sufre son muy dolorosas. También cuando el doliente lo rodea un estigma, ¿sí? Como es el duelo por una pareja homosexual o una padre o una madre que pierde un hijo que ha delinquido, por ejemplo. Estos son duelos que tienden a reprimirse por esa falta de comprensión e empatía del entorno, y esto pues puede derivar en dificultades de salud mental. Por su parte, el duelo distorsionado se da cuando la reacción del doliente es completamente desproporcionada para la situación. Esto suele ocurrir cuando la persona, por ejemplo, ha sufrido una pérdida tras otra, un duelo tras otro, y se van acumulando y van reviviendo como esas experiencias y el desborde emocional, digamos, que nos deja realmente distanciarse un poco de la situación y poder seguir elaborando. Y ya para terminar, hoy por ejemplo estamos viviendo un montón de pequeñas pérdidas debido a toda la experiencia y a todas las restricciones que estamos teniendo por la pandemia, como por ejemplo la interacción social, la laboral, la libertad de salir, el contacto físico con nuestros seres queridos, nuestros proyectos, nuestros planes, nuestros viajes. Todas estas pueden implicar duelos para poder enfrentarnos y ajustarnos a la situación y así poder sobrellevarla de la mejor manera posible. Y es precisamente por esto que compartimos esta información, porque sabemos que saber nos permite lidiar de una mejor forma. Hasta la próxima, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por el ratico. Seguiremos cada sábado hablando de algún tema en especial o respondiendo sus preguntas. Cuídense bastante.